Como docente siempre he pensado que los chicos deben tener las mínimas dosis de inteligencia emocional e inteligencia financiera. No obstante, en la realidad actual, lo único que hacemos en las escuelas es llenarlos de conocimientos académicos y actitudes laborales para que puedan empezar a desempeñarse en la vida, olvidando estos conceptos y encerrándolos en un ciclo sin fin de trabajo y deudas. Por tanto, he decidido crear este video, una dosis de inteligencia financiera, para que hablemos de conceptos como presupuesto, ahorro e inversión. Si esto te llama la atención, quédate. Mucho gusto, mi nombre es Andrés, soy docente e inversionista y he creado este canal Bolsa y Portafolio para que tú mismo crees tu gran portafolio de grandes compañías a bajos precios. No siendo más, entonces arranquemos. Ok, voy a arrancar con esta pregunta fundamental. ¿Trabajas por gusto o trabajas por deuda? En Rutina Millonaria en Instagram encontré esta imagen que resume todo lo que quiero decirles. La gran mayoría de las personas comienzan a trabajar y con ese trabajo ganan dinero. El problema es que vivimos en una sociedad de alto consumo y ese dinero los lleva a endeudarse para sus gustos. Quiero aclarar algo. No significa que está mal darse sus gustos. De hecho, personalmente yo viajo mucho y gasto mucho dinero en viajes y comida. Sin embargo, la diferencia es que las personas para darse en esos gustos es que lo pagan a través de deudas, tarjetas de crédito o préstamos bancarios. Y estas deudas tienen altísimos intereses que les dejan sin dinero y les toca, por tanto, volver a trabajar para tener dinero y pagar esas deudas. Este círculo vicioso se conoce como la carrera de las ratas. Y el problema es que te deja ahí toda la vida, lo que te lleva normalmente a una sensación de vacío y frustración. Por tanto, si usted es una persona que quiere salir de aquí porque estás pensando en un retiro tranquilo, de no tener que estar trabajando para pagar deudas, entonces debes tener claro lo primero y es qué es un presupuesto. Esta imagen de Borja Girón, que también está en Instagram, resume muy bien lo que significa un presupuesto. Un presupuesto simplemente es un plan financiero en el que las personas aseguran con sus propios recursos que puede gastar y que no puede gastar. De la mitad del sueldo, el 50% va para gastos básicos. ¿Qué son gastos básicos? Pagar la hipoteca, pagar el arriendo, pagar el apartamento si ya lo estás comprando, alimentación, transporte, moto, lo que tengas, servicios públicos, etc. De ese otro 50% que te quedan, hay un 30% para lujos, para formación o para cualquier cosa que consideres necesarias. O incluso, pues si es necesario, aportar acá, aunque no es lo ideal. Pero lo más importante es que quede el 20% para ahorrar o invertir. Andrés, pero es que a mí no me queda el 20%. Significa que estás en un problema de deudas y que debes reajustarlas para poder que te quede este dinero extra. Es fundamental si quieres tener un retiro algún día que esto se logre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si no lo puedes hacer es porque estás ya lleno de deudas y hay que empezar a pagarlas. Esta imagen de querido dinero lo resume perfectamente. Cuando una persona tiene muchas deudas, ¿cierto? Lo primero que debe hacer es empezar a dejar de esos gustos y empezar a ganar, a gastar, a pagar, perdón, a pagar las deudas que tiene. ¿Con cuál debe arrancar? Con la de mayor interés. Como dije al inicio, el interés es lo que se come tu dinero. El resto de deudas las descuido. No, se paga lo mínimo, ¿cierto? Hasta que yo pueda pagar esta deuda completa. Aquí es donde va casi todos los recursos que necesito. Una vez lo pague, me va a quedar más dinero porque aquí estaba pagando mucho dinero y puedo pagar esta más pronto. Luego esta, hasta que quedo sin deudas. ¿Qué normalmente dejan las deudas en las personas hoy en día? El mal uso de las tarjetas de crédito. Cuando compran a varias cuotas, están entrando en este proceso. ¿Por qué es bueno pagar las deudas? Por mucho. Uno, estás evitando los intereses acumulativos, que es lo que literal te endeuda a más no poder. Dos, te quita un estrés.
mejora tu calificación crediticia, que eso es importante, te genera flujo de efectivo, ya te va a quedar cash. Entonces ahí sí te puedes dar esos lujos sin necesidad de estrés y te va, lo más importante, te va a quedar para poder empezar a invertir y de esa manera salir de ese ciclo. ¿Ok? Entonces, la pregunta que viene, ¿ahorrar será suficiente? Y aunque el ahorro es fundamental y es importante que todas las personas tengan ahorrado algo para las emergencias, ¿cierto? Se dañó algo del carro, se murió un familiar lejos, o un desempleo, o cualquier otra cosa que surja, ¿cierto? El ahorrar no es suficiente. Esta imagen que encontré muestra lo que hace la inflación en Latinoamérica. Miren, si una persona hubiera tenido 100 millones de pesos en Colombia hace 20 años, si hubiera dicho, no, es que yo los voy a guardar porque en 20 años me los quiero gastar, la inflación acumulada le hubiera hecho perder el 64% de ese dinero. Es decir, hoy en día de esos 100 millones tendría 36 millones. Y eso pues prácticamente no sirve para el retiro de nadie. Lo mismo pasa en todos los países de Latinoamérica y lo que quiero decir es que el dinero va perdiendo valor año tras año debido a las altas inflaciones que nosotros solemos tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ese dinero ahorrado hay que empezar a analizar dónde puedo meterlo para poder contrarrestar esta pérdida tan impresionante. Hay varias opciones, estas no son las únicas. Ok, tenemos rentas fijas, CDTs, bonos, fiducuentas, etcétera, que me permiten contrarrestar la inflación y que me quede un poquito más. Es decir, esa persona hoy tendría los 100 millones y un poquito más. Sin embargo, pues si usted es una persona que piensa retirarse, pues hay mejores opciones. Segundo, un ETF que replique el S&P 500 y que ahorita lo vamos a explicar. Simplemente es un mecanismo, es un fondo de inversión administrado por profesionales, asumiendo que usted no sabe nada de bolsa, ¿cierto? Con unos costos mínimos, estoy hablando de centavos de dólares, eh, y que está administrado por expertos y que ha dado retornos del 10-12% anualizado, muy por encima de lo que podemos obtener con esto. O a través de acciones de compañías que pues dan mucho más rentabilidad. Ok, entonces por eso hice un cálculo sencillo en una calculadora de interés compuesto. Entonces, si una persona hubiera invertido hace 20 años, perdón, hubiera empezado juicioso, $100 cada mes, que hoy en día equivalen a 400.000 pesos, $100 cada mes, cada mes, cada mes, al final hubiera obtenido $25.000. Ahorro muy bueno, pero hay que tener en cuenta la inflación, con cuánto hubiera afectado. Pero si lo hubiera hecho en un ETF que rastree el S&P 500 o en un fondo de inversión que le dé un 12% anualizado, hubiera obtenido $96.000, es decir, hubiera cuatriplicado su dinero inicial. Por eso la inversión es muy superior a ahorrar y por ello todos deberíamos invertir. ¿Ok? Y quiero aclarar acá algo fundamental. Entonces, ante la necesidad de invertir, la gente comete muchos errores. Voy a hablar de los cuatro más comunes y después profundizo en qué sí deberíamos invertir. Entonces, uno, yo no invierto en negocios que no entiendo. Andrés, que mira que es que la agricultura en estos terrenos está impresionante, empecemos a comprar y sembrar árboles de aguacate. Yo no entiendo eso, ¿cierto? Entonces, como es administrado por mí, lo más seguro es que no sé tomar las decisiones. Yo no invierto en negocios que no entiendo. Dos, pirámides financieras. Aquí es muy común y hemos escuchado muchas personas con la palabra quiere ser tu jefe. Es un negocio súper lucrativo, solo tienes que empezar a meter más personas y esto nunca ha funcionado y nunca funcionará. Jamás me debo meter en este tipo de negocios. Negocios que te prometen alta riqueza. El año pasado escuchaba sobre unas vacas que me prometían rentabilidad del 30 y pico por ciento anual. Prometer esas rentabilidades es muy difícil, ¿cierto? Entonces,
Este tipo de negocios o negocios donde una persona te propone algo, te dice que te va a enseñar y que te va a pagar, simplemente tienes que pagar un curso de $500, estos negocios, al único que hacen ricos son a esas personas de los cursos. Este tipo de negocios no funciona. Y el último, el trading. El trading es muy rentable, es mucho más rentable que muchos otros negocios que existen, son legales, son muy bien regulados. Sin embargo, hay que tener presente que el 95% de las personas que hacen trading pierden su dinero, queman cuentas. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos técnicos para poder entender cómo funciona el mercado. Eso de entender también reuniones macroeconómicas, microeconómicas, que dice la Fed. Realmente hay que saber mucho sobre esto para poder ser rentable. Y la gente no lo es, así que lo único que harían es especular y esas especulaciones normalmente terminan en fracaso. Entonces estos tipos de negocios no funcionan. Ok, ¿por qué yo invierto en la bolsa y por qué me gusta la bolsa? No quiero decir que la bolsa sea lo único. Este, te gusta invertir en inmobiliarios, te gusta invertir en materias primas, te gusta invertir en cualquier otro negocio que entiendas, está perfecto. Pero yo prefiero la bolsa y voy a explicar por qué la bolsa es mucho mejor que la renta fija. Hay que aclarar que hice un video completo explicando esto, pero voy a hacer un resumen sencillo. Si yo invierto $250 hoy a una rentabilidad del 13% con una cuenta como puede ser la de Nubo, Lulu, Lulu o muchas otras que existen, pues voy a obtener al final, sacando la inflación, una rentabilidad del 31%. Estoy protegiendo mi dinero y estoy ganando un poquito más. Sin embargo, en la bolsa, ¿cierto? Como yo no puedo saber el futuro, si yo hubiera invertido esos mismos $250 en estas compañías, hoy tendría una rentabilidad explosiva, ¿cierto? Comparado con lo que invertí al inicio y con lo que pude esperar acá de 8.000, 7.000, 5.000, 2.000, más de $2.000 y eso es lo que da la bolsa. Sin embargo, si yo no sé de bolsa, si yo no entiendo sobre bolsa, puedo hacer un ETFs que son fondos de inversión, como dije al inicio, que dan muy buenas rentabilidades. Aquí podemos ver diferentes ETFs y cómo el dinero sí crece con el tiempo, ofreciendo grandes retornos. Por ello, yo prefiero la bolsa. Además, en estos tipos de canales encontramos mucha información para poder entender sobre qué acciones meternos y o sobre qué ETF son los más adecuados para mí. Andrés, pero ¿por qué Estados Unidos? Si Colombia tiene bolsa, si Brasil tiene bolsa, si muchos otros países tienen bolsa. Bueno, pues es muy sencillo, porque resulta que si miramos en los últimos 10 años, el retorno de los Estados Unidos es muy superior al de Latinoamérica. No solo eso, la bolsa de los Estados Unidos lleva más de 100 años, ha sobrevivido a pandemias, ha sobrevivido a guerras, ha sobrevivido a un sinfín de problemas y cada año lo único que hace es seguir y seguir creciendo y nos duela o no nos duela, eso va en cada quien, la economía de Estados Unidos por ahora sigue siendo la más fuerte del mundo. Entonces es una buena opción. Sin embargo, también hay ETFs que replican mercados asiáticos, mercados europeos o también hay acciones europeas. Ok, listo. Quiero empezar. ¿Dónde puedo comprar acciones? Hoy en día es muy fácil, lo pueden simplemente descargar una aplicación que se llama un broker, que es un intermediario. Obviamente hay que tener presente que hay miles de brokers y la gran mayoría no están regulados y eso es fundamental. Eh, y otra de las ventajas es que me permite comprar acciones fraccionadas. Aquí voy a explicar un poquito qué es una acción. Una compañía para poder crecer, lo único que hace es sacar unos papelitos que vamos a llamar acciones. Con esos papelitos le entra un dinero y ese dinero lo reinvierte y la compañía va a crecer. Como puede que no. Todo depende de a qué, dónde estés poniendo tu dinero, ¿cierto? Si la compañía crece, obviamente porque crecieron sus ventas, porque creció su flujo de caja, porque crecieron los beneficios, los papelitos van ganando valor. Ahora, hay papelitos muy costosos, pero los brokers dejan depositar fracciones de ese papelito. Es decir, voy a poner un ejemplo. Yo compré Google hace pocos días a $149.
Hay una persona que diga, es que yo no tengo $149. Los brokers hoy me dejan invertir desde $1, desde un $5. Y a medida que Google va creciendo con el tiempo, que seguramente lo hará, pues ese papelito va ganando valor y te va dando ese retorno. Ok, ¿cuáles brokers recomiendo para Latinoamérica? Pues tenemos Interactive Broker, eToro, y Happy. Ya va, si tienen dudas o inquietudes sobre eso, me pueden preguntar. Ok, entonces en conclusión, muchachos, tenemos lo siguiente. Nivel uno, las personas viven el día a día, trabajo y deudas. Hay que salir de allí. 2, empezamos a hacer un portafolio muy juicioso, perdón, un presupuesto muy juicioso, a pagar las deudas para que me quede al final un poquito para ahorrar o invertir. Ahorro mi emergencia, porque uno nunca sabe qué pueda pasar en la vida. Y cuando ya tengo mi emergencia clara, empiezo a invertir en cualquier otro negocio. Las inversiones, junto con el interés compuesto y el año, van a generar los retornos suficientes para que puedas vivir de esos ingresos que se conocen como ingresos pasivos, que es el último nivel. Yo estoy en el 4, la idea es pronto llegar al 5, ¿cierto? Y pues este canal es enseñarle a todo mundo porque eso es lo lindo de la bolsa, hay para todos. Entonces vamos a llegar a una conclusión. Cada quien decide su futuro, aunque tenga las herramientas disponibles que pueda tener. Una persona que ahorre ya está haciendo mucho por sí. Una persona que invierta está haciendo crecer su dinero. Y aquí entra la tarea en usted. ¿Quiere ahorrar o quiere invertir? Bueno, no siendo más, creo que esas eran las dosis principales que quería brindarles. Si esto te aportó valor, comparte el video. Como docente quiero que esto le llegue a todo el mundo. Dale like, suscríbete y quiero felicitarte por llegar hasta acá. Como premio, como casi siempre doy un premio, las acciones de lujo como Moncler, como Louis Vuitton están muy baratas. Ténganlo presente, hagan sus análisis. Y este fin de semana estuve analizando Domino's Pizza y está teniendo un soporte interesante en los 400. Me gustaría que cayera un poquito más, pero me parece que ya está a buenos, o buenos no, a precios razonables. Bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo video.